Bueno, reciban un cordial saludo. Vamos entonces a trabajar en esta parte el método optimal de máxima inclinación. Para eso ya entonces trabajamos en una sesión anterior el tema de Hessiano y gradiente, que va a ser utilizado acá para poder hallar, el óptimo de una función multidimensional. Nuevamente nos vamos a quedar enmarcados en dos dimensiones, dado pues que el proceso comprendido acá se puede extrapolar a más. Entonces, vamos a mirar el método de máxima inclinación. Entonces, una estrategia obvia para subir una colina sería determinar la pendiente de máxima posición inicial, ¿cierto? Y luego comenzar a caminar en esa dirección. Como vimos, esto estaba determinado por el gradiente de la función en el punto, ¿cierto? Pero claramente entonces surge otro problema casi de inmediato. Y a menos de que usted realmente tenga suerte y empiece sobre una cuesta que apunte directamente a la cima, tan pronto como se mueva su camino diverge en la dirección de ascenso o con máxima inclinación, ¿cierto? Entonces, al darse cuenta de ese hecho, usted podría adoptar la siguiente estrategia. Primero, puede avanzar una distancia corta a lo largo de la dirección del gradiente. Luego podría detenerse, reevaluar nuevamente el gradiente y caminar otra distancia corta. Mediante la repetición de este proceso podría llegar a la punta o la cima de la colina. Aunque tal estrategia parece ser superficialmente buena, no va a ser muy práctica. En particular, la evaluación continua de ese gradiente va a demandar mucho tiempo en términos de cálculo. Se prefiere entonces un método que consista en moverse por un camino fijo a lo largo de un gradiente inicial hasta que la función, que depende de x y y, deje de aumentar, ¿cierto? Es decir, tiende a nivelarse en su dirección de viaje. Ese punto se convierte entonces en el punto inicial donde usted vuelve a reevaluar el gradiente y sigue entonces en una nueva dirección. El proceso se va a repetir hasta que alcance la cima. Ese procedimiento lo vamos a conocer como el método de máxima inclinación y es la más directa de las técnicas de búsqueda que funcionan a partir del gradiente. Entonces la idea básica de ese procedimiento se describe aquí en esta figura. Entonces observen ustedes, nos paramos en un punto inicial que va a ser el punto 0, evalúo el gradiente en la dirección de máxima inclinación, entonces esto me dice siga por esta dirección porque va a llegar a un punto más inclinado. Cuando deja de crecer la función allí, entonces vuelvo y reevalúo el gradiente, ¿cierto? Entonces me dice continúe por esta dirección porque va a encontrar la máxima inclinación y así me iré moviendo en búsqueda de lo que se define como el máximo mínimo de la función. Entonces acá volvería a reevaluar nuevamente a ver en qué dirección es la máxima inclinación, sigo mi camino por allí hasta que vuelvo otra vez a acercarme al óptimo. Entonces comenzamos con un punto inicial de coordenadas x0 y y0 que es etiquetado como el punto 0 en la figura que acabamos de ver, ¿cierto? En ese punto voy a determinar la dirección del máximo de ascenso con máxima inclinación, es decir, lo que denominamos el gradiente. Entonces voy a buscar a lo largo de la dirección del gradiente h sub 0 hasta que se encuentra un máximo y lo voy a marcar como 1 en la figura. Después el proceso se repite. Así, entonces el problema se divide en dos partes. La primera parte es determinar la mejor dirección para la búsqueda y segundo, determinar el mejor valor a lo largo de esa dirección de búsqueda. Como se verá, la efectividad de los diversos algoritmos descritos dependen de qué tan hábiles seamos en la parte 1 y la parte 2. Por ahora, el método de ascenso con máxima inclinación usa el gradiente como su elección para lo que denominamos la mejor dirección. Ya vimos cómo evaluamos ese gradiente, ¿cierto? Ahora, entonces, antes de examinar cómo vamos a construir el algoritmo para localizar el máximo a lo largo de la dirección de máxima inclinación, debemos hacer una pausa para explorar el modo de transformar una función que depende de x y y en una función que ya dependa de h, ¿cierto?, a lo largo de la dirección del gradiente. Entonces lo que vamos a hacer es que comenzando en las coordenadas x0 y y0, que son coordenadas en cualquier punto en la dirección del gradiente, vamos a expresarla como, ¿cierto? Entonces la nueva coordenada x va a estar dada por ese punto inicial por la derivada parcial con respecto a x multiplicada por h y la coordenada en y va a estar dada por esa coordenada inicial por el gradiente, la derivada parcial en y de h. Observen ustedes que acá estamos definiendo el gradiente de la función. H es entonces la distancia a lo largo de ese nuevo eje h.
Por ejemplo, si nosotros tenemos que x0 es igual a 1 y y0 es igual a 2, o sea, los puntos iniciales de búsqueda, y tenemos que el gradiente de la función es 3i más 4j, ya vemos cómo calcularlo dependiendo de la función, entonces tendríamos lo que se muestra en la figura 4,10, ¿cierto? Entonces observen ustedes, acá tengo un punto inicial que sería el punto 1,2, evalúo entonces las nuevas coordenadas en dirección de ese gradiente que tiene coordenadas, perdón, en 3,4, esto me indica que me muevo 3 unidades en X y aumento 4 unidades en Y. Entonces observen ustedes, me paro en el punto de coordenadas 1,2, incremento, me muevo a la derecha 3 unidades y eso hace que suba 4 unidades, ¿cierto? Entonces allí encuentro el siguiente punto, nuevamente evalúo, tengo 3 unidades de corrimiento a la derecha por 4 unidades de elevación y aquí encuentro entonces el punto H igual a 2. Observen ustedes que eso es lo que me representa esa dirección de máxima inclinación que sería entonces determinada por ese gradiente, ¿cierto? Entonces las coordenadas de cualquier punto a lo largo de H van a estar dadas por, entonces x va a ser igual a x sub 0, que es el punto inicial que fue 1, más esta sería la derivada parcial de la función con respecto a x, que recuerden ustedes viene dada entonces por el gradiente que fue 3i más 4j, por lo tanto esta corresponde a la derivada de la función con respecto a x, aquí está entonces ese 3 multiplicado por h, y y entonces va a ser 2, que es el punto inicial y sub 0, y esta que va a ser la derivada de f con respecto a y, ¿cierto? Que está determinada entonces con el cálculo del gradiente y multiplicado por h. Vamos a ilustrar entonces en un ejemplo cómo utilizar estas transformaciones, ¿cierto?, de coordenadas para convertir una función bidimensional que depende de x y y en una función que solamente dependa de la coordenada h. Entonces vamos a hacer el desarrollo de una función de una dimensión a lo largo de la dirección del gradiente. Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente función en dos dimensiones. Esta función 2x por y más 2x menos x al cuadrado menos 2y cuadrado. Vamos a desarrollar una versión unidimensional de esta ecuación a lo largo de la dirección del gradiente en el punto donde x es igual a menos 1 y y es igual a 1. Estos serían como los puntos iniciales de búsqueda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar las derivadas parciales en el punto menos 1, 1 para poder encontrar el gradiente, ¿cierto? Derivada parcial de f con respecto a x de la función, sería todo esto evaluado en menos 1, 1 me da igual a 6 y con respecto a y me da 6. Por lo tanto, el gradiente va a venir dado por 6 en la dirección y menos 6 en la dirección j. Ya tengo entonces el gradiente. Ahora, para encontrar el máximo, yo necesito buscar en la dirección de ese gradiente, es decir, a lo largo de ese nuevo eje h que se formó, que está dado por esa inclinación determinada por el gradiente y por la coordenada inicial, ¿cierto? Entonces la función la voy a expresar a lo largo de ese eje. ¿Cómo? Entonces simplemente voy a decir que mi nueva función va a quedar evaluada en esos nuevos puntos x, y determinados por el punto inicial de búsqueda y el gradiente, ¿cierto?, multiplicado por h, y lo mismo en el punto y que teníamos hallado en la parte anterior. Entonces simplemente vimos que ese nuevo punto x era menos 1 más 6 por h y ese nuevo punto y es igual a 1 más 6 por h. Recuerden ustedes acá simplemente x0 es igual a menos 1, este está determinado por el gradiente que fue igual a 6, lo voy a colocar por acá para que lo recordemos, el gradiente fue 6 en la dirección y menos 6 en la dirección j, por lo tanto aquí está entonces ese 6 y ese menos 6 multiplicado por h. Simplemente voy a evaluar entonces mi función original, que sería 2x por y, entonces 2x con la nueva transformación por y más 2 por x menos 2 por x al cuadrado menos 2 por y al cuadrado. Entonces hago toda esta parte algebraica y voy a combinar los términos para obtener entonces una función que ya depende de una sola dimensión h, ¿cierto? Y esa función que denomino g de h va a ser igual entonces a menos 180h cuadrado más 72h menos 7. Observen ustedes que es una función muy simple, que es una función cuadrática. Esta función la obtuve después de hacer algebraicamente todos los cálculos acá con las nuevas coordenadas. Me bajé de 2 dimensiones a una sola dimensión h.
Entonces, ahora que hemos obtenido una función a lo largo de la trayectoria de ascenso de máxima inclinación, porque depende de ese gradiente y de esos puntos iniciales, entonces yo ya puedo explorar cómo contestar la segunda pregunta, es decir, qué tan lejos voy a llegar a lo largo de ese camino. Un procedimiento sería moverse a lo largo de ese camino hasta encontrar el máximo de la función, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar la localización de ese máximo como un h asterisco. Ese valor, este es el valor del paso que maximiza g y por lo tanto va a maximizar la función f porque esta función f está construida, o esa función g está construida a partir de los valores de f, ¿cierto? Eso todo en la dirección del gradiente. Entonces, el problema va a ser equivalente a encontrar el máximo de una función de una sola variable h, lo cual se realiza mediante diferentes técnicas de búsqueda unidimensional como las que analizamos anteriormente. Así, vamos a pasar de encontrar un óptimo de una función que tiene dos dimensiones a realizar una búsqueda unidimensional a lo largo de la dirección del gradiente. Bajamos el problema de complejidad. El método se llama entonces el ascenso de máxima inclinación cuando yo utilizo un tamaño de paso arbitrario h. Si logramos encontrar un valor de un solo paso h asterisco, ese nos va a llevar directamente al máximo a lo largo de la dirección del gradiente y por lo tanto el método se va a denominar ascenso optimal de máxima inclinación. Ya vamos a ver en el ejemplo de qué se trata entonces. Vamos a aplicar el ascenso optimal de máxima inclinación para maximizar la función. Entonces ya tenemos adelantado trabajo porque ya tenemos esta función expresada en términos de la variable h, ¿cierto? A partir del punto inicial menos 1,1 y el gradiente o la dirección de máxima inclinación. Entonces, como esa función es tan sencilla, podemos obtener la solución analítica con el cálculo básico, lo vamos a hacer y con eso vamos a determinar entonces cuántas iteraciones necesitamos del método de máxima inclinación para encontrar el óptimo de esa función. Entonces, lo primero que debemos hacer es evaluar las derivadas parciales de nuestra función, ¿cierto? La derivada con respecto a x es esta, la derivada con y de la función es esta. Entonces es sencillo encontrar el óptimo simplemente identificando a partir de este sistema de ecuaciones lineales cuando esto es igual a 0. En particular, si ustedes resuelven este sistemita simple, se van a encontrar que x igual a 2 y y igual a 1 son los valores óptimos, ¿cierto? Pero las segundas derivadas nos van a determinar qué óptimo es, ¿cierto? Entonces voy a calcular pues si es un óptimo en realidad. Ahí tengo donde se presenta el óptimo, pero vamos a mirar si es máximo, mínimo o punto de silla. Para calcular el hessiano necesito entonces el cálculo de las segundas derivadas. Calculo la segunda derivada de la función con respecto a x, es decir, derivo nuevamente esta función, me da menos 2, derivo esta con respecto a y nuevamente, me da menos 4 y calculo las derivadas cruzadas. Entonces esta la vuelvo a derivar con respecto a y, me da 2, esta con respecto a x me da 2, las derivadas cruzadas son iguales, entonces ya tengo la matriz H, ¿cierto? La matriz H que sería simplemente entonces menos 2, 2 y 2, menos 4. Entonces a partir de aquí, de esta matriz H, yo ya puedo calcular el hessiano. El hessiano entonces quedaría como menos 2 por menos 4 menos 2 al cuadrado. Observen ustedes entonces que ese hessiano me dio 4, es decir, positivo. Y lo que nos decía el hessiano es que si el hessiano es positivo y la derivada con respecto a x es negativa, observemos acá que la segunda derivada con respecto a x me dio negativa, se cumple entonces que el valor de la función en el punto 2,1 va a ser un máximo, ¿cierto? Porque tengo hessiano positivo y segunda derivada con respecto a x negativa. Si me hubiera dado esta positiva tendría un mínimo y si este me hubiera dado negativo tendría entonces un punto de silla. Ahora vamos a usar el método de ascenso de máxima inclinación. Recordemos que ya nosotros habíamos entonces convertido nuestra función en una función de una sola dimensión, que nos había dado entonces este polinomio de segundo grado, ¿cierto? La función g en h fue igual a menos 180h cuadrado más 72h menos 7. Esta función la construimos a partir del punto inicial de búsqueda y el gradiente, o sea, el vector de máxima inclinación, el camino de máxima inclinación de esta función. Ahora, como tenemos solamente una parábola, yo puedo localizar de manera directa el máximo, es decir, el que nosotros denominamos h igual a h asterisco. Simplemente tengo que resolver el problema de igualar esa función
primera derivada en 0. Entonces recuerden ustedes, la función original era esta, g de h, la derivo, entonces me queda menos 360h, que lo cambio por h asterisco, más 72 igual a 0, entonces ese valor de h va a ser igual a 0.2, despejándolo simplemente de esta formulita que tengo acá. Eso es lo que me está indicando, es que si yo viajo a lo largo del eje h, esa función g de h va a alcanzar un valor mínimo cuando h igual a h asterisco es 0.2, ¿cierto? Ese resultado lo vamos a sustituir en estas ecuaciones, o sea, en las ecuaciones donde convierto nuevamente las coordenadas de mi función. Y entonces tendría que la nueva coordenada x es igual a x sub 0, que fue igual a menos 1, porque yo arranqué en el punto menos 1,1, más la derivada con respecto a x, la derivada parcial que me dio 6, recuerden ustedes el gradiente de esa función original era 6i menos 6j, ¿cierto? Y ya evaluada entonces en el punto 0,2, o sea en el punto h que se convierte en h asterisco aquí, y y va a ser igual a 1 menos 6 en ese punto h, que me da menos 0.2. Entonces observen ustedes qué sucedió. Aquí en el punto inicial yo estaba parada en el punto de coordenadas menos 1,1. Ese fue el punto inicial de búsqueda. Ya entonces con esa función g, determinando el hessiano de la función nuevamente, me encontré con esta nueva coordenada que era en el punto 0,2 en x menos 0,2 en y, ¿cierto? Obtengo un mínimo por la condición que se presentó del hessiano en esa función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy nuevamente a encontrar entonces, voy a evaluar o reevalúo qué punto sería el que tendría que alcanzar nuevamente en la siguiente iteración. Vuelvo a hacer otra iteración para llegar a este punto. Vamos a ver entonces aquí el segundo paso. Se implementa tan solo al repetir el procedimiento, ¿cierto? Entonces primero nuevamente calculamos las derivadas parciales y las evalúo en ese nuevo punto inicial. Entonces el punto ya no es el punto menos 1, 1, sino el punto 0,2 menos 0,2 y obtengo nuevamente. Entonces simplemente las derivadas parciales yo ya las había calculado, lo único que tengo que hacer es evaluar en ese nuevo punto, me daría 1.2 y con respecto a y me daría 1.2. Recuerden ustedes que ya hicimos analíticamente el cálculo de los valores óptimos, ¿cierto? Nosotros ya los conocemos. Entonces, el vector gradiente va a ser 1,2 en la dirección y más 1,2 en la dirección j. Eso significa entonces que la dirección de máxima inclinación está ahora dirigida hacia arriba y hacia la derecha en un ángulo de 45 grados con el eje de las x, porque ya tengo entonces dos puntos con coordenadas iguales, ¿cierto? Si yo calculo ese angulito me da un angulito de 45 grados. Las coordenadas a lo largo de este nuevo eje h, ya es otro h, vamos a expresarlas entonces, recuerden ustedes simplemente como x sub 0, que ya se convierte en el punto 0,2, o ya por ser una segunda iteración x sub 1, más 1,2, que es el nuevo gradiente por h, menos 0,2 más 1,2 por h. Recuerden que aquí el cálculo del gradiente ya me dio 1,2 en la dirección y más 1,2 en la dirección j. Entonces, por eso ya cambio estos valores de acá por estos que son los que representan las derivadas parciales, ¿cierto? Sustituyo esos valores en la función. Entonces, esos valores que son las nuevas coordenadas, observen ustedes acá, entonces la nueva coordenada x y la nueva coordenada y. Entonces, g en h, que está dada por estas nuevas coordenadas, va a ser entonces nuevamente un polinomio de segundo grado que me permite entonces mirar cuál sería su valor óptimo, ¿cierto? Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esa función e igualarla a 0. Entonces yo hago la derivada de la función, me da menos 2.88 por h más 2.88, la igual a 0 y h entonces sería igual a 1. Por lo tanto, nos lleva a un máximo a lo largo de la dirección marcada. Y entonces voy a sustituir nuevamente ese resultado en las ecuaciones 14.10 y 14.11 para nuevamente obtener las coordenadas x, y correspondientes al punto. Entonces mire que se vuelve a repetir el proceso. Ya tengo entonces que x es 0.2 y tengo que y es menos 0.2, perdón, los puntos pues que acabo de encontrar. El gradiente entonces que fue calculado como 1.2 en la dirección y más 1.2 en la dirección j, y reemplazo ese h por
h que acabo de encontrar, el h asterisco. Me da entonces 1.4 y 1. Como se describe entonces en la figura, nos movemos a las nuevas coordenadas marcadas con el punto 2. Entonces yo me voy a volver por acá, perdón, mírenla acá, estas serían las nuevas coordenadas del punto 2 después de hacer el proceso. Hicimos el mismo proceso acá, el mismo proceso acá y nos encontramos entonces en este punto. Miren que ya nos vamos acercando al valor del óptimo, que es de coordenadas 2 en X y coordenadas 1 en Y. Ese es el valor del máximo. 2,1. Recuerden que lo habíamos calculado de manera analítica. Ya estamos cerquita. Yo llego otra vez aquí a ya estamos cerca. Observen, Y ya se acercó a su valor. Me falta que 1.4 converja a la coordenada 2. Entonces el procedimiento vuelve a repetirse y se obtiene el resultado final, que converge a una solución analítica cuando X vale 2 y Y vale 1. Entonces yo podría demostrar que el método de descenso de máxima inclinación es linealmente convergente. Además, tiende a moverse de manera muy lenta a lo largo de crestas largas y angostas. Esto porque el nuevo gradiente en cada punto será el gradiente en cada punto máximo será perpendicular a la dirección original. Entonces, podría dar muchos pasitos pequeños que me permitan llegar a la cima, ¿cierto? Porque no va a haber un crecimiento muy alto, entonces se mueve un pedacito, vuelve y calcula y se mueve otro pedacito. Entonces la técnica da muchos pasitos pequeños cruzando hacia la nueva dirección. Por lo tanto, aunque es muy confiable, existen otros métodos que convergen mucho más rápido, particularmente cuando yo estoy parado en la vecindad de un valor óptimo, es decir, en un puntico cercano, ya mirándolo en curvas como de nivel de ese valor que yo encuentre. Aquí entonces se describe rápidamente el método de Newton, no vamos a hacer ningún ejemplo, ustedes pueden mirar en el libro del Chapra. Lo que pasa es que aquí hay una condición con este método de Newton que se puede extrapolar de una sola variable a varias variables, y es que observen ustedes, entonces aquí ya tengo la función con la serie de Taylor, ¿cierto? Ya puedo obtener la matriz hessiana, ya esto es en varias dimensiones, pero acá hay una condición en el tema de el gradiente, y es que cuando yo ya quiero hallar la nueva coordenada necesito calcular la matriz inversa de esa variable, de esa hessiana. Entonces cuando yo ya tengo que incluir dentro de mis cálculos el inverso de una matriz, la cosa ya se vuelve un poco más compleja y el tiempo de cálculo es mucho más largo. Entonces los métodos están ahí planteados, igual las investigaciones en métodos de optimización han avanzado bastante y ahora se trabaja mucho con los métodos que son libres de gradiente, asociados pues a la complejidad de tener que calcular las derivadas de una función, sobre todo cuando tengo una función que no es explícita, una función que no tiene sencillo el cálculo de sus derivadas, o que tengo una función en valores discretos, ¿cierto? Entonces este método que acabamos de ver funciona muy bien para ilustrar cómo se puede hacer optimización multidimensional sin restricciones de forma numérica, pero obviamente tiene bastantes limitaciones. Bueno, entonces con eso terminamos. Les agradezco mucho por la atención, la paciencia y espero que estén muy bien. Saludos.